Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César y quería hacer este video porque, bueno, por todas las cosas que están sucediendo últimamente, pero fundamentalmente un, quiero hacer un comentario de un pequeño testimonio que tuve hace como unos 15 días más o menos. De hecho sí, 15 días porque fue el 30 de agosto, que aquí en Tallahassee hubo un partido de fútbol americano, que el primer gran partido que tenían aquí. Y entonces, bueno, quiero mencionar qué fue lo que sucedió esa noche, lo importante de compartir el Evangelio, porque uno nunca sabe a quién se lo estás compartiendo, cómo eso puede cambiar una vida. Por otro lado, cuando uno hace la voluntad de Dios, no solamente llevando el Evangelio, sino viviendo como Él desea que nosotros vivamos, ¿no es cierto? De manera santa y evitar hacer, no sé, bueno, en mi caso, las suciedades que siempre hacía, o sea el caso que sea, siempre hay algo que nos tiene, que a veces no nos, que por esas causas, por esos motivos, no caminamos en comunión con Dios. Entonces, bueno, quería comentar eso y quería comentar, además, justamente por el hecho de estar en obediencia, por el hecho de estar buscando permanentemente de Dios, pidiéndole revelación, pidiéndole que me hable, pidiéndole que me ayude, que Él me ayude a amarle, a servirlo. Bueno, yo estuve me sucedieron dos cosas. Una, voy a contar lo que sucedió ese día del partido de fútbol acá, y otra, algo que yo siento que Dios me reveló, que después yo creí que fue un engaño de mi mente, pero que después de alguna manera terminé confirmando lo que Dios sí me había hablado. Entonces, bueno, les cuento esto. Yo manejo para Uber, y entonces una de las cosas que me gusta hacer, bueno, que Dios puso en mi corazón que haga, es compartir el Evangelio, llevar el plan de salvación a las personas. Y yo permanentemente lo hago. Y es realmente triste ver cómo el mundo no quiere escuchar. Bueno, escuchan, pero la mayoría de las personas siguen en la suya, no quieren, creen en la reencarnación, será porque aquí son muchos estudiantes también en Tallahassee, creen mucho en la evolución, creen que somos solamente energía, y muchas personas que creen en Dios, dicen que creen en Dios, pero en realidad viven como si no creyeran en Dios. Aunque hubo un tiempo que yo vivía así, y sí creí que creía en Dios y en Jesucristo, y que era salvo, y que había nacido de nuevo. Pero bueno, es todo un tema que eso después, en otro video quizás me gustaría poder hablarlo. Entonces, ese día, creo que fue un sábado 30 de agosto, salí a trabajar. Y como decía yo recién, me gusta llevar el Evangelio, compartir el Evangelio con las personas. No es que sienta, yo sé, estoy convencido que yo estoy en una misión. Y eso es lo que todos los cristianos deberíamos entender, que estamos en una misión. Entonces, pero como ese día las personas estaban más ocupadas en el fútbol, y entonces las personas estaban con esto de tomando y hablando de fútbol solamente, y lo que menos les importaba es escuchar acerca de Cristo, del plan de salvación, porque estaban con su mente puesta en el fútbol. Bueno, entonces yo le empecé a pedir a Dios que por favor que me ayudara, porque llevar el Evangelio no es fácil. Así tenga
un jovencito de 15 años en el auto, o de 19, de 20, o tengas dos científicos, un biólogo y lo que sea. No es fácil. Llevar el Evangelio no es fácil. Pero bueno, entonces le pedí a Dios que por favor que me ayudara a llevar el Evangelio, que necesitaba que me diera palabras, confianza, valentía, valor, que me recuerde, que me dé palabras justas. Bueno, y entonces cuando ya había terminado el partido esa tarde, ya se había hecho de noche, había terminado el partido y estaba recontra ocupado para Uber. Y entonces, cuando yo oro, siento que Dios me pone en el corazón de que yo ya le había llevado el Evangelio una vez a 4 transexuales que subieron al auto, que yo los llevé así a un parque como este, a un parque que estaba medio lejos de la ciudad, no tan lejos, pero un poquito alejado, pero era de noche. Me metí en ese parque con ellos y hablarles de Cristo no fue fácil, aunque para mí yo tenía 2 cosas a mi favor. Primero y principal, que bueno, fui guiado por el Espíritu de Dios, número 1. Pero además, yo tengo en mi vida, en mi testimonio de vida, tiene que ver con haber sido parte del mundo de la homosexualidad. Entonces para mí se hizo mucho más fácil llevar el Evangelio. Se me hace más fácil, especialmente hacia los homosexuales, porque yo conozco el mundo de la homosexualidad. Y entonces, bueno, le pido yo a Dios que me dé valentía para llevar el Evangelio. Y me viene a la mente que yo ya le había llevado el Evangelio a 4 personas, que me sintieran confianza. Pero ya entonces me vino a la mente, justo porque en esos días, creo que en esos días, había pasado lo de la chica esta que habían degollado. La chica esta, bueno, acá en Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos, no sé, capaz que si ven este video en otras partes, capaz que no se enteran. Pero sucedió que hace poco una jovencita de Ucrania estaba en un tren y un tipo que estaba sentado detrás de ella se levantó así como con un impulso completamente demoníaco y la agarró con un cuchillo y la mató ahí en el mismo tren. Y la jovencita ni se enteró de lo que le pasó. Bueno, se enteró cuando se estaba muriendo, pero una pena, bien triste, bien feo, bien inofensiva ella, era para no creerlo. Bueno, pero vivimos en un mundo así, en un mundo que uno nunca sabe. A mí, de hecho, yo tuve 5 reportes en el auto que me hicieron gente a las que yo le he llevado el Evangelio, a muchos, y la mayoría, bueno, yo creo que los 5 fueron gente que está metida en el mundo homosexual, los que claman el amor, fueron los primeros que me reportaron con Uber por, ¿cómo se llama? Por homofobia o discriminación, yo ni sé qué cosa. Y todo eso es mentira, todo eso es mentira del diablo para frenarnos. Bueno, entonces Dios me pone en el corazón que yo ya le había llevado el Evangelio a 4 transexuales que no tenían que por tener miedo o sentirme inseguro. Pero me vino a la mente esto de que me agarraban en el auto con un cuchillo y me cortaban el cuello. No es que me decapitaban en el auto, pero bueno, que algo pasaba, la cuestión que me cortaban el cuello. Y yo tenía eso que me daba vuelta en la cabeza. Y digo, wow. Pero a la vez yo sentía que Dios me decía que tuviera confianza. Bueno, yo termino de orar, dejo unos pasajeros y me llaman de otro viaje. Cuando llego hasta donde estaba el viaje era una mujer de color, le decimos de color a los que son negros acá en Estados Unidos. Me llama, la veo así que me hace señas donde estaba parado, donde yo tenía que ir a recoger la persona. Y entonces cuando se acerca me di cuenta que era un transexual. Y el tipo se sube al auto y apenas se siente me dice, ¿te diste cuenta que soy un transexual? Me dice. Sí, le digo yo. Yo no me sentí ni incómodo ni nada, al contrario. Me encanta tener la oportunidad de llevarle justamente el Evangelio, porque mi testimonio de vida tiene que ver cómo Dios me sacó a mí del mundo de la homosexualidad.
Entonces agarré y le dije, sí, no hay ningún problema. Y nos ponemos a hablar. Y yo sabía, dijo, yo no te puedo creer. Digo, todo lo que yo venía pensando, lo que venía sintiendo, se dio, pum, al instante, básicamente. La cuestión que el tipo nos ponemos a charlar, qué sé yo, y el tipo había puesto en ese viaje, había puesto como si fueran 3 paradas, que tenía que parar, hacer algo, subirse de nuevo, seguir, parar, hacer algo, subirse de nuevo, bueno. Y entonces yo esos viajes generalmente no los agarro, y mucho menos si es un día ocupado. Pero por algún motivo ni cuenta me di y agarré ese viaje. Y para completarlo, ahora tiene Uber una nueva opción. Mira esa perra, se me fue a meter el agua. Es una agua podrida esa está ahí. Vela, ven acá. Se me metió... Escúchame. Ay, perdón, gente, disculpen. Mira, mami, vamos, subí, dale, ven acá. Ahí no se meta, mami. No, ahí no. Vamos. Yo me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, no recuerdo lo que estaba diciendo. La cuestión que sube el tema... estábamos hablando con el tipo en el auto. Y yo por lo general no agarro los tipos de viajes que él puso, con viajes con stops. Pero hay una nueva opción con Uber que la gente puede pagar con cash, en efectivo. Entonces, bueno, el tipo... No, yo no me di cuenta de todo esto hasta que llegamos al final, que me di cuenta que el viaje era con efectivo. La cuestión es que la persona se llamaba Brian, el nombre de él era Brian, supuestamente Brian. Se sube el auto y yo buscaba, era un viaje como total, como de 35 minutos, 40 minutos, pongámosle el viaje total. Pero tenía varias paradas, 3 paradas tenía. Y entonces cuando salimos, llega la primera parada y le recoge una bolsa, le dan una bolsa. El tipo, una persona sale de una casa y lo espera en la puerta, llego ahí, freno, el tipo bajó el vidrio, le da la bolsa y seguimos de largo. Y después fue, y aparte se lo veía, yo ya veía que este hombre estaba haciendo como, no sé, algo raro, tenía varios celulares en la mano, llamando al banco, haciendo como transacciones, todo medio raro. Recibe esa bolsa, llegamos a otra estación de servicio, se baja y ahí es como que espera a alguien, como que estaba esperando a alguien y llega alguien a cargar gasolina, ¿verdad? Y entonces se baja de mi auto y va directamente a donde el tipo estaba cargando gasolina. Y se notaba que era una especie de relación de negocio, de drogas o eso, porque ni siquiera se saludaron, ni siquiera hubo entre ellos había algo raro, porque de hecho cuando le da la bolsa, le abre la puerta del acompañante del vehículo que estaba cargando nafta, abre la puerta y deja la bolsa ahí y cierra la puerta. Y de lejos, como vamos a decir, de 3 metros, se hablaban y todo era raro. Entonces yo agarré el celular y digo, voy a sacar una foto porque acá hay algo raro. Voy a sacar una foto para que por si pasa algo, yo estaba sintiendo algo raro en mi corazón. Porque si pasa algo, yo quiero tener pruebas de algo, ¿viste? Entonces cuando voy a sacarle la foto, y el tipo justo se da vuelta como que estaba viniendo el auto, y ahí yo bajo el teléfono y me guardo el teléfono en mi ropa interior. Porque yo pensaba, digo yo, si tengo que correr o algo sucede, quiero tener el teléfono conmigo para llamar a la policía. Entonces agarro las llaves del auto y me las meto en el bolsillo, un bolsillo con cierre. Y en ese momento también me empiezo a ajustar las zapatillas porque cuando manejo con las zapatillas flojas para que no me ajuste el pie sin sentido. Y entonces yo estaba preparándome porque sabía que algo raro había, y yo quería estar listo. Porque si algo pasa, ¿me entendés? Por lo menos puedo salir corriendo. O pelear o salir corriendo, pero tenía que estar listo. Y el tipo se sube al auto, bueno, vamos para la última, ya volviéndonos a la casa. Y entonces yo le empiezo a preguntar y le digo, ¿qué crees que viene después de la muerte? Le digo. Bueno, primero antes de eso, él me dice a mí, te veo cara conocida, me dice. Sí, le digo, posiblemente de Grindr, me digo yo.
Grindr es una aplicación para homosexuales que, bueno, la gente la usa para buscar sexo, conseguir sexo, para lo único que sirve eso. Entonces yo le digo, capaz que de ahí me conoces, le digo. Ah, puede ser, me dice, puede ser. Yo hablándole a él bien abiertamente, bien en confianza, porque quería buscar llegar a su alma, por así decirlo. Y entonces seguimos la conversación y le pregunto, le digo, ¿qué es lo que crees que viene después de la muerte? Y él me dice, mira, no sé, yo a veces creo que somos energía, pero también a veces pienso que creo en el infierno, en el cielo, y no sé, también creo que me habló de la reencarnación, una cosa así. Bueno, entonces después le pregunto si tenía miedo a la muerte y esas cosas. Pero después le hago otra pregunta y le digo, mira, ¿te consideras una buena persona? Le digo. Y me dice, no, no me considero una buena persona. Y entonces le digo, wow, le digo, me encantó tu respuesta, le digo, porque justamente de eso se trata, le digo, Dios refusa al orgulloso, pero Él le da gracia al humilde. He rejects the prideful, but gives grace to the humble. Y entonces yo le quería mostrar eso justamente, que era bueno que Él dijera que no era buena persona, porque la mayoría de las personas creen que son buenas personas, pero no lo son. Si robaste una vez, sos un ladrón. Si mentiste una vez, sos un mentiroso. Si normalmente la gente tiene sexo fuera del matrimonio o antes de haberse casado, eso se llama fornicación. Y si miras pornografía, ya en tu corazón ya has adulterado, ya has practicado el sexo con esa persona. Y así la lista es eterna. Celo, envidia, bronca, rencor, just name it. Y entonces le digo, la verdad que es que bueno lo que me respondió eso, le digo, eso muestra, le digo, humildad en tu corazón, porque para empezar estás siendo honesto. Y eso, la Biblia habla justamente de que las personas van a llamarse que son buenas. They're going to claim to be good people, pero en realidad no lo son. Y entonces, mira, le digo, eso es muy bueno, le digo, porque así es cuando con un corazón humilde uno puede ver la verdad, uno puede ver el error, uno puede ver que necesita de verdad de Dios. Y me pongo a hablarle de la palabra de Dios, le empiezo a presentar el Evangelio. Y cuando llegamos a su departamento, bueno, al complejo de departamento donde vivía él, lo veo llorando. Y entonces yo lo miro y le digo que si estaba bien. Y me dice, así como llorando y todo eso, me dice, yo te estaba por robar, me dice. Te estaba por robar y además me iba a ir sin pagarte. Y le digo, bueno, mira, tranquilo, le digo, porque este viaje me lo puso, este viaje vino de Dios, es gratuito, no tienes por qué pagarme. Era un viaje de $30, 29 y pico. Entonces le digo, no tienes por qué pagarme, le digo, este viaje lo preparó Dios, le digo, él me puso esto en el corazón. Y nada, acá estoy para compartir el Evangelio. Yo estoy en una misión, le dije, yo estaba en una misión de Dios y que mi misión era justamente llevar el Evangelio y compartir el plan de salvación con las personas. La cuestión que me quedé charlando con él ahí como, no sé, como media hora más o menos, por lo menos, o un poquito más. Y después le dije que oré con él y todas esas cosas. Y le dije que él se llamaba Victoria. Victoria, el nombre artístico, por así decirlo. Pero su verdadero nombre ni siquiera era Brian, con el que me había dicho, porque estaba usando una cuenta que no era de él. Era otro nombre, no me acuerdo el nombre, Teodor, una cosa así, no me acuerdo. Y entonces digo yo, wow, fue impresionante. Este chico, después le dije yo que quemara la ropa, la que tenía puesta, que Dios lo había creado en su imagen. A todo el chico fue impresionante, no dejaba de llorar. Y yo le conté, mira, le digo, a mí Dios me sacó de la homosexualidad, me sacó de esa vida, me sacó de las drogas, yo usaba las drogas para callar mi conciencia, le digo. Y le expliqué, le hablé de, ¿cómo se llama? Bueno, del plan de salvación y todo eso. Así que bueno, eso por un lado lo que le quería contar. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. Yo verdaderamente creo que el rapto está a la puerta. Y
Y nada, si nosotros los cristianos hemos nacido de nuevo y Dios no nos dio vida solamente porque nos ama, obviamente porque nos ama, sí, pero Dios nos dio vida nueva para que también nosotros llevemos el Evangelio. Y nosotros tenemos que ser fuertes y valientes y llevar el Evangelio aunque nos cueste, aunque sea lo que sea. Esa noche que yo le llevé el Evangelio a este chico, yo sentía algo fuertísimo, pero fuertísimo, de la necesidad de llevar el Evangelio. Pero a la vez había algo en mí, parecía que fuera una fuerza, no sé si entre la lógica y lo que veía y todo eso, pero había como una fuerza que me decía no. Entonces era una lucha fuertísima, porque digo yo, el chico está repartiendo droga. Justamente, lo que había pasado hace unos días, ahora que me viene a la mente, era que un transexual había matado a 2 chicos en una escuela, hirió a 14 niños, en una escuela católica, hirió a 14 niños y mató a 2, y había sido un transexual. Y entonces me vino todo eso a la mente, porque estamos en una guerra espiritual contra el mundo de la perversión LGBTQ. Estamos en una verdadera guerra. No contra la persona, sino una guerra espiritual. Eso que quede bien claro. Pero bueno, desafortunadamente son las personas las que llevan el espíritu, así que de alguna manera u otra tenemos que enfrentar a las personas en amor, por ahí hay que enfrentarlas y con la verdad. Entonces eso había pasado. Unos días después fue que mataron a una chica, a una jovencita acá en un tren en Carolina del Norte, creo. Anyway, bueno, por eso yo quería de alguna manera de decirles, todos tenemos un testimonio y todos tenemos que llevar el Evangelio por el tiempo que estamos. El tiempo que estamos es corto y yo creo que el rapto de la iglesia, el rapto de los que han nacido de nuevo, se puede dar en cualquier momento. Es más, y no me importa lo que la gente piense, yo creo que se puede dar este mes de septiembre. Hay muchos que creen que se va a dar este mes de septiembre, sobre todo para el tiempo de Rosh Hashanah, que es una fiesta judía de Feast of Trumpet. Así que bueno, no sé, Dios sabe solamente, pero... Entonces esto es otro que quería decir. El hecho de que uno empieza a obedecer a Dios y a ser santo en la vida, en la manera de vivir, sin dejar la masturbación, dejar la pornografía, dejar de fornicar con tu novia, con lo que sea, dejar de andar mintiendo, dejar lo que sea, porque todos tenemos cositas escondidas, si no es esto es aquello, siempre hay algo. Pero nosotros como cristianos tenemos que llevar una vida santa. Y bueno, con el paso de los años y la madurez espiritual, cada uno se va logrando. Pero sin la ayuda divina, sin leer la palabra, es muy difícil. Pero ya entonces cuando uno empieza a acercarse a Dios de esa manera, empezás a tener una comunión con Dios diferente, una comunión con Dios bien diferente. Y sentís que Dios te empieza a hablar, como esa noche que me habló a mí, que me salvó de que el tipo quizás, si yo no le hablaba del Evangelio a este chico, quizás él me cortaba el cuello, quizás me degollaba en el auto para robarme. Yo creo que eso iba a pasar. Por eso era tanta la alerta que tenía. Y hasta que me preparé todo para correr, para pelear, yo estaba listo para todo, para lo que venga, porque yo no sabía lo que iba a pasar. Y entonces, bueno, eso por un lado, que todos tenemos que estar siempre listos para llevar el Evangelio y no temer a hablar con verdad, pararnos, porque todos estamos en una misión. Por lo menos nosotros los cristianos estamos en una verdadera misión. Y además tenemos 5 coronas en el cielo aguardando por nosotros, que nadie se las quiere perder, ¿verdad? Yo no me las quiero perder en ninguna de las 5. Bueno, entonces el otro día, eso fue una parte. Esto otro que me pasó fue que estaba manejando para Uber y mi hermana, que está en Miami, me llama para avisarme que habían matado a Charlie Kirk. Para mí fue una bomba. Yo no lo podía creer. Un balde de agua fría. Me quedé. No llegaba a las horas para llegar a la casa y para ver qué había pasado. Y sí, efectivamente lo había matado, qué sé yo. Y a mí me destruyó. Y yo decía, mira vos, ¿no?
a la mayoría de las personas que han sido afectadas por la muerte de Charlie Kirk, una gran cantidad de personas, los únicos que han sufrido con la muerte de él verdaderamente han sido personas cristianas. Pero es como que ha empezado una división en el mundo, se está dividiendo. Ahora se está saliendo a la luz toda esta gente demoníaca que soporta la mutilación de niños, que son contra los transexuales, la gente que soporta todo el asesinato de bebés inocentes, lo que se llama, mal llamado aborto, bueno, todo ese tipo de cosas. Y ahora está saliendo a la luz todo. Bueno, digo, nos estamos dividiendo más que nunca antes. Y por eso es importante estar bien cerca de Dios. Entonces, cuando mi hermana me cuenta esto, que había muerto el chico me vino a mi corazón, o a mi mente, a mi ser, a mi alma, no sé cómo decirlo. Sentía que Dios me decía, porque a todo esto, la persona que mata al ¿cómo se llama? A Charlie Kirk, se escapó. Lo encontraron 33 horas después. Entonces, cuando sucede eso, el chico se escapa, o la persona se escapa, y después empiezan a aparecer videos que posiblemente dónde estaba y todo eso. Que digamos, un día y medio después fue que lo encontraron al chico. Pero cuando lo mataron al chico me vino algo en el corazón que Dios me dijo. En mi corazón sentí que Dios me decía, no escuché ninguna voz audible ni nada de eso, ni me tocó el hombro para decirme, mirá César, date vuelta. No, yo sentí que Dios me decía, puso algo en mi corazón, y que me dice Dios que la persona que había matado ¿cómo se llama? A Charlie Kirk era un transexual, o ayudaba, o digamos, estaba en favor de los transexuales. Y entonces puse 2 videos en YouTube para mostrar eso. Tratando de tener cuidado con lo que decía, porque digo yo, no voy a hacer que me metan problemas, se vengan y me ataquen, no sé, porque acusando a los transexuales sin saber quién ha sido, porque sería bien injusto hacer algo así. Pasó un día y medio, encuentran a la persona que había matado a Charlie Kirk, y para mí no tenía ni pinta de transexual ni nada de eso. Era un chico común. El padre es un sheriff, o sea, de la policía. Creo que no sé si está retirado o no. Pero al chico le gustaba la casa. Entonces como que ni te lo imaginas que pudiera llegar a ser transexual. Le gustaba la pesca, la caza, usar armas. Y digo yo, me parece que metí la pata malísimamente mal. Así que agarré a la noche, digamos 2 días después, bajé el video, que eso fue antes de ayer que lo bajé ya. Bajé el video de YouTube, porque digo yo, me equivoqué, pensé que Dios me había hablado. Y le pedí perdón a Dios. Yo le había comentado a mi hermano también acerca de que eso había sucedido, que Dios me había puesto eso en el corazón. Pero que bueno, que hay que tener cuidado con lo que uno cree que Dios le habla, porque la mente nuestra nos puede engañar. Así que le pedí perdón a Dios. Al día siguiente empezaron a aparecer noticias de que el chico vivía con un transexual, que lo vieron, es más, tenía ya citas con doctores, estaba haciendo su transición al transexualismo, digamos, se estaba convirtiendo en un transexual. Lo habían visto personas besándose con un transexual, vivía con un transexual. Entonces dije yo, mira vos, qué impresionante, digo, Dios me mostró eso antes de que yo supiera quién era la persona. Y eso solamente pudo haber venido de Dios. No, es que no hay forma que me lo puedo imaginar. Bueno, capaz que sí uno se lo puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Pero pudo haber sido coincidencia. Pero yo no creo. ¿Por qué yo digo no creo? Porque el mismo día, que 2 semanas antes, 14 días antes, o por ahí más o menos, Dios me alertó acerca de que algo iba a pasar y me puso esto de los transexuales y todo eso, y justamente subí un transexual y al final no me roba y le termino llevando el evangelio. Entonces, bueno, todo esto sucedió y así que yo creí que me había equivocado, que Dios no me había hablado, que había sido imaginación de mi mente y estupidez mía, por así decirlo. Pero no, Dios me había mostrado algo. Entonces, eso es otra cosa, justamente para eso quiero compartir eso con ustedes.
cuando nosotros escuchemos, que tengamos la convicción de que Dios nos habla de alguna manera, porque dice que Dios te puede hablar a través de un sueño, a través de visiones, a través de personas, a través de situaciones, a través de tu conciencia. En el libro de Job 33 habla de eso. Y entonces es importante que nos demos cuenta, si vemos que Dios nos está hablando, bueno, empezar a investigar, capaz que buscar de la palabra de Dios, a ver por qué lo que vi, tratar de buscar, orar, Señor, tú me estás diciendo algo, por favor, no sé, te pido disculpas que no entienda el mensaje, sé más claro conmigo, ayúdame a entenderlo, no sé, cómo sea, pero buscar, pedir a Dios que nos hable al nivel que nosotros podamos entender. Entonces, bueno, esas dos cosas. Y esto es lo que quiero decir ahora. Dos cosas quiero decir rápido. Una, ¿ustedes se acuerdan cuando fueron las Olimpiadas? Que el mundo, esta agenda demoníaca de los transexuales se burlaron de la última cena de Cristo. Ese día que públicamente ellos enfrentaron, escupieron y se burlaron de nuestro Señor Jesucristo, ese día fue la declaración de guerra que el mundo transexual puso contra la cristiandad, contra lo bueno, contra la familia, contra los hijos de Dios. Ellos han atacado ya unas 9 veces en diferentes lugares con armas acá en Estados Unidos. Y se está levantando el mundo transexual. Bueno, obviamente ustedes lo pueden ver en todas partes del mundo. Es una agenda que, así como sucedió, ustedes recuerdan lo que sucedió con la pandemia, que todo el mundo obedeció, en todo el mundo se puso máscara, que todo el mundo se ponía inyecciones, que todo el mundo que la gente no podía viajar, ir al cine, no podía hacer nada, no podía visitar a tu abuela que se estaba muriendo, no podías hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo eso viene de una sola mente, y de ahí se va como ramificando tipo pirámide, y va bajando, y después todos van y obedecen. Así, para eso son estas grandes agencias como la Unión Europea, el World Economic Forum, esas agencias gubernamentales que controlan el mundo, que básicamente son controladas por las fuerzas demoníacas, los Illuminati, diferentes cultos y gente poderosa que maneja el mundo. Entonces, estamos en una guerra declarada, contra el mundo cristiano. Por eso es la persecución cristiana que hay en todas partes del mundo. Una guerra declarada contra antisemitismo, contra los judíos, que ellos son hijos de Dios. Aunque no han reconocido a Cristo, nosotros debemos orar por Jerusalén, debemos orar por Israel, debemos soportar y empujar por las cosas buenas para el pueblo judío. En síntesis, volviendo al tema, estamos en una verdadera guerra contra el mundo homosexual. Contra otra cosa que justamente comentaba acerca de cómo todo se da a nivel mundial. Esta manifestación de peste infecciosa de la LGBTQ se da porque esto viene de las grandes agencias como la UNESCO, que obligan a que la currícula se enseñe la pornografía, digamos, a los niños en las escuelas. Y la gente hace eso, la gente cree que porque te lo enseñan en una universidad, que lo que te lo enseñan en una escuela, que está bien. Y como la mayoría de las personas no conocen a Cristo, terminan permitiendo que los hijos se confundan y lo están indoctrinando y metiéndole en la cabeza y abriendo puertas al mundo de la homosexualidad. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo, está todo planeado, está todo milimétricamente y quirúrgicamente planeado para destruir
el alma humana. Y los niños están cayendo en eso. Los padres que no conocen a Cristo creen que están bien, que los niños, bueno, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. My body, my choice. Si tengo que matar a mi niño, lo mato porque no es conveniente. No sé. Vivimos en un mundo verdaderamente demoníaco. Y entonces, quiero decir esto, que nosotros los cristianos nos tenemos que parar con fuerza en oración y compartir el Evangelio con quien sea, en el momento que sea, aunque parezca inconveniente, aunque no te guste, aunque te sientas que no sabes qué decir. Yo hablo con personas que yo les pregunto. Antes de ayer, hablé con mi sobrina y yo le preguntaba a ella, le digo si sabía que iba a ir al cielo o no. Y ella me dice que sí, me voy al cielo. ¿Por qué? Porque soy cristiana. ¿Por qué sos cristiana? ¿Qué has hecho para ser cristiana? ¿Cómo sabes que sos cristiana? Y ella no sabía responderme. Pero si yo le pregunto cómo ir para la panadería o cómo ir a la carnicería, ella va a saber, sí, doble la esquina, hace una cuadra, a la mano derecha está ahí. Bueno, sabes por qué, porque has ido, porque conoces. La salvación tiene que ser igual. El que verdaderamente sabe que ha nacido de nuevo, sabe por qué ha nacido de nuevo. Entonces, nosotros los cristianos que sabemos que hemos nacido de nuevo, tenemos que saber mínimamente cómo compartir el Evangelio. Si no sabes cómo compartir el Evangelio, tenemos que buscar el por qué no sabes. Y para hacerla corta, la salvación, primero que nada, es por gracia, por la gracia de Dios, a través de la fe nuestra en Cristo. Pero debemos arrepentirnos y alejarnos de la práctica del pecado y poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Ese no es así como yo comparto el Evangelio, ni mucho menos, pero los que creen que la salvación es por obra, no conocen el plan de salvación. Los que creen que la salvación es por ser buena persona, no conocen el plan de salvación. Los que creen que la salvación tiene que ver con ir a la iglesia, con haber nacido en una familia cristiana, o de repente, vivir en un... No tengo idea. La salvación hay una sola, es solamente a través de Cristo, no es la Virgen María, no es el cura, no es el Papa, no son nada, es solamente a través de Cristo, por fe y poner nuestra confianza en Él. Pero, volviendo al tema, que obviamente me desvío mucho, les quiero pedir por favor, personas, amigos, gente, hermanos y hermanas cristianas, yo les ruego que tomen la decisión hoy. Tomen la decisión, por favor. El rapto de la iglesia se puede dar en cualquier momento, pero en cualquier momento. Nosotros somos la última generación. Somos la última generación. Dice la Biblia que en Mateo 24 habla acerca de que la generación que vea a los judíos, al pueblo de Israel, hacerse nación nuevamente, ellos van a ver la segunda venida de Cristo. Y la Biblia es bien clara que una generación, según el Salmo 90, que fue el único salmo que escribió Moisés, dice que una generación dura entre 70 y 80 años. Israel se hizo nación en 1948, o sea que si vos le sumas 70 o 80 al 48, te da como resultado entre 2018 y 2028. Somos la última generación. Entonces, y yo creo en el rapto, la pre-tribulation rapture, que se va a dar antes de que comience la tribulación. Nosotros no podemos estar en la tribulación porque, primero que nada, una de las cosas más importantes que justamente he escuchado hace un rato, tiene que ver con que ahí va a estar la marca de la bestia. Nosotros, si estuviéramos durante la tribulación, fácilmente nos vamos a dar cuenta de quién es el anticristo y lo vamos a deschavar ante todo el mundo, porque eso es lo que haríamos nosotros los cristianos. Pero entonces, nosotros, aunque recibiéramos la marca de la bestia, si estuviéramos durante la tribulación, los que hemos nacido de nuevo, no podemos dejar de ser cristianos. Porque no hay forma de que dejemos de ser hijos de Dios, bajo ningún concepto. Hay un pasaje que creo que está en Hebreo, que no me acuerdo el pasaje ahora, pero dice que no hay nada, ni debajo de la tierra, ni arriba del cielo, ni en ninguna parte que podamos perder la salvación, de que podamos dejar de ser cristianos. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces, aunque dijéramos, sí, quiero recibir la marca, solamente para probar a Satanás que no puede hacer nada, y nos daría la marca, no nos haría nada. Entonces, a él no le convendría para nada que estuviéramos acá, ¿verdad? Así que, pero hay muchos motivos por los cuales nosotros no vamos a estar aquí. Uy, mira esto. Wow.
Entonces, nada, chicos, yo les pido que, bueno, perdónenme primero que nada porque sé que estoy hablando medio agitado. Pasa que empecé, corrí un poquito con la perra y después me puse a grabar y como que todavía no se me ha bajado no he entrado en the relaxing mood. Pero anyway, quiero pedirles que por favor, que nos juntemos con fuerza y empecemos a compartir el Evangelio. En cualquier lado, con el taxista, con el que se siente al lado del colectivo, con un amigo, con tu tío, con cualquiera, a hablar de Cristo y acercarnos lo más que podamos a Él, porque el tiempo ha llegado, gente, el tiempo ha llegado y lo que se viene es cada día peor. Así que, bueno, si de algo sirvió lo que les compartí, les agradezco por haber escuchado y les deseo que Dios los bendiga, Dios bendiga sus vidas y la vida de su familia. Y les pido que por favor, no hay ninguna otra intención acá que rogarles que en el nombre de Cristo lleven el plan de salvación por aquellas personas que no han tenido la oportunidad o lo han rechazado o no, ya sabemos, todos somos hijos del diablo hasta que nacemos de nuevo. Así que nada, chicos, los quiero. Espero que hagamos esto para la gloria de Dios, porque acá lo único que tiene valor es lo que es Él, es nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, que para Él sea la gracia, para Él sea la gloria y hagamos todo para el reino de Dios. Bueno, chicos, los quiero, un abrazo y que Dios los bendiga.